Hola, esta unidad completa la parte de geometría analítica del curso. Aprenderemos a calcular el ángulo que forman dos rectas, a analizar sus posiciones relativas y hallar distancias entre puntos o entre un punto y una recta, a la vez que seguimos utilizando las herramientas algebraicas que se han ido presentando, como vectores, ecuaciones de la recta, para resolver problemas geométricos en el plano. Sabemos hallar el ángulo que forman dos vectores usando el producto escalar. Para hallar el ángulo que forman dos rectas, basta hallar el ángulo que forman dos de sus vectores directores, o bien dos de sus vectores normales, que al ser perpendiculares a las rectas, forman el mismo ángulo. La fórmula que nos da el ángulo tiene un valor absoluto en el numerador. ¿Por qué? Dos rectas forman en realidad dos ángulos suplementarios. Con el valor absoluto garantizamos que el coseno del ángulo va a dar positivo y que, si no son rectas perpendiculares, nos va a salir un ángulo del primer cuadrante, es decir, el ángulo menor que forman las rectas, que es lo que definimos como ángulo de dos rectas. La posición relativa de dos rectas es cómo se encuentra una respecto de la otra. En el plano solo hay tres posibilidades: que sean paralelas, en este caso no tienen puntos comunes, no hay puntos de corte entre ellas; que se corten en un punto, en este caso se dice que son secantes. Fíjate que ser secantes no significa que sean perpendiculares necesariamente, pueden formar cualquier ángulo; que sean la misma recta, en ese caso se dice que son coincidentes y los puntos comunes o de corte son infinitos, porque son todos los de la recta. Si nos dan dos rectas, siempre podremos encontrar un punto y un vector director de cada una de ellas. Para analizar cómo son entre sí, basta empezar viendo si los dos vectores directores son o no paralelos. Si no son paralelos, las rectas no tienen la misma dirección y se cortan en un punto. Si los vectores son paralelos, podríamos estar ante dos rectas paralelas o ante la misma recta. Para decidir, comprobamos si el punto de una de ellas pertenece también a la otra. Si es así, se trata de la misma recta. En caso contrario, son rectas paralelas. Para conocer la posición relativa entre dos rectas, también podemos optar por ponerlas en su forma general. Siempre que los denominadores que usemos no sean cero, nos podemos encontrar las siguientes situaciones. Si los vectores normales no son proporcionales, las rectas tendrán distinta dirección y por tanto serán secantes, se cortan en un punto. Para encontrar el punto de corte entre las dos rectas, basta con resolver el sistema. En este ejemplo, comprobamos que las rectas tienen distinta dirección y obtenemos el punto de corte resolviendo el sistema. Si queremos representarlas, lo mejor es usar los puntos de corte con los ejes de cada recta y, si es necesario, algún punto auxiliar más. Recuerda que para hallar los puntos de corte de una recta con los ejes de coordenadas, hay que tener en cuenta que todo punto del eje X tiene su ordenada nula y que todo punto del eje Y tiene su abscisa igual a 0. Si los vectores normales son proporcionales, las rectas tienen la misma dirección y podrían ser paralelas o coincidentes. Para determinar en qué caso estamos, comprobamos si las ecuaciones completas son o no proporcionales. En caso de ser proporcionales, se trata de la misma ecuación y de la misma recta. En el otro caso, son paralelas. Aquí vemos un ejemplo de cada caso. Para hallar la distancia entre dos puntos, solo tenemos que tener en cuenta que la distancia entre A y B es igual al módulo del vector AB. En este caso, la distancia entre los puntos A y B sería raíz de 34 unidades. Imagina que estamos en P y tenemos que llegar a un muro
que es R. Para trasladarnos de P hasta la recta R, podríamos seguir muchos trayectos. El más corto es lo que se llama distancia de P a la recta R. El trayecto más corto viene determinado por la perpendicular trazada desde ese punto a la recta. La distancia de un punto a una recta es la longitud de la perpendicular trazada desde el punto hasta la recta. Para hallar esta longitud, podríamos hallar una recta perpendicular a R que pase por P, hallar el punto de corte entre la perpendicular y R, y luego hallar la distancia entre esos dos puntos. Todo eso viene ya dado por una fórmula que es la que se ve en la imagen. En el ejemplo, puedes observar que para aplicar esta fórmula, la ecuación de la recta debe estar en forma general. Finalmente, en la unidad podrás ver una serie de problemas de aplicación en los que se utilizan algunas de las rectas notables de los triángulos. Las alturas, que pasan por un vértice y son perpendiculares al lado opuesto, las medianas, que pasan por un vértice y por la mitad del lado opuesto, y las mediatrices, que son perpendiculares trazadas por el punto medio de cualquiera de los lados. En este mapa conceptual se relaciona lo dado en las dos unidades anteriores con lo que se completa en esta. En fondo verde, lo que corresponde a esta unidad, en la que se aprende a estudiar las posiciones relativas entre rectas, a hallar el ángulo que forman dos rectas y a calcular distancias entre puntos o entre punto y recta. Hasta el próximo vídeo.